Muy bien, mis queridos hermanos, estamos ya en el módulo 2, donde vamos a ver algunos pasos para la planificación. Aquí, en esta etapa, lo primero y lo más importante es concentrarnos en el director del departamento, ya sea anciano, ya sea tesorero, ya sea secretario, director de actividad misionera, director de comunicaciones, de hogar y familia. Cada director tiene que seguir una dinámica importante. Una vez que la persona ha sido instaurada en su función, cuando la persona ha sido ya elegida por la asamblea de la iglesia y confirmada en que va a ocupar una determinada función como líder de un departamento, lo importante aquí es que ahora el director tiene que ir y estudiar el manual de la iglesia. Recuerde, estudiar el manual de la iglesia. Tiene que ir y buscar dentro de los diferentes departamentos y diferentes funciones de los dirigentes. El director debe saber cuál es el objetivo que tiene su departamento, ya sea comunicaciones, ya sea hogar y familia, ya sea el departamento de salud. Tiene que primero él, que va a dirigir un departamento y que va a contribuir después con la planificación de la iglesia, tiene que saber cuál es el objetivo de su departamento. Una vez que él leyó en el manual de iglesia cuál es el objetivo que tiene su departamento, ahora también en el mismo manual nos dice cuál es la función que va a desempeñar como líder, o sea, cuál es su responsabilidad como director de ese departamento. No solo se va a preocupar por saber cuál es el objetivo de su departamento, sino que ahora él va a educarse cuáles son sus responsabilidades dentro de ese departamento que le toca liderar. Una vez que eso está claro, si por ahí tiene alguna duda, consulte con su pastor, por supuesto, para sacarle la duda, o consulte con su anciano, si el anciano tiene el manejo del manual, por supuesto. O si no, consulte con el manual, que para eso la iglesia prepara un manual para guiarlo a usted en su ministerio. Algunas cosas tendrán que ver con la practicidad de las cosas que usted va a realizar, que lo puede consultar bien con el pastor del distrito. Si no, acá tiene prácticamente delineado lo que le toca a usted como líder, las responsabilidades. Después que hizo este segundo paso, usted tiene que saber qué ahora va a ser su departamento. ¿Sí? Miren bien el primer paso. Primero, usted tiene que saber el objetivo. En segundo lugar, usted tiene que saber las responsabilidades que a usted le toca desempeñar como director de un departamento. Y ahora sí, tiene que saber qué es lo que su departamento tiene que hacer para ministrar a través de ese departamento y cumplir con la misión que el Señor nos encomendó como iglesia. Y eso también está delineado en el manual de iglesia. Ahora, una vez que usted se interiorizó de estos tres pasos, viene el cuarto paso. El cuarto paso, ahora usted va a orar, va a pedirle a Dios sabiduría, porque usted tiene que formar su comisión de departamento, ¿sí? Usted va a ser miembro de una junta directiva, pero usted va a tener su pequeña junta a quien va a liderar. Y esta es la oportunidad, mis queridos, de que usted integre a los hermanos que no están ministrando en ningún área de la iglesia. Entonces, esto es vital. Es vital que nosotros ahora formemos la comisión. Si la iglesia es grande, la junta de nombramiento, por supuesto, puede elegir a la comisión. Normalmente, es bueno que el director del departamento pueda, solicitar, escoger aquellos que van a colaborar en su departamento y después presentarla a la junta directiva para que tenga su aprobación. Entonces, con esa comisión, el director del departamento, con sus ayudantes del departamento, ¿sí?,
va ahora a tener una reunión donde el director del departamento le va a transmitir cuáles son las responsabilidades que tiene el departamento y que tienen que ustedes ocuparse para cumplir con el todo de la misión de la iglesia y sobre todas las cosas contribuir a la planificación anual de la iglesia. Entonces su departamento va a contribuir con eso. Una vez que está hecho eso, bueno, hay que informar, ¿no?, a su comisión, tienen que informarle y hacerle comprender a aquellos que le van a ayudar cuáles son las tareas fundamentales que el departamento va a llevar adelante. Entonces, lo que hay que ahora tener en cuenta, a veces no tenemos iglesias grandes, a veces las iglesias son pequeñas, estamos hablando de 100 miembros, de 120, máximo 150, pero a veces hay iglesias de 50, hay veces iglesias de 40, depende del tamaño. Lo importante, mis queridos, es que usted puede llegar a sentir que lo que el manual dice en relación a sus responsabilidades y la responsabilidad de su departamento es muy amplio y parece, usted lo lee y dice, esto es mucho. No se agobie, concéntrese en aquellas cosas que ustedes pueden realizar, porque usted también tiene que usar su inteligencia y ser racional, pero también poner el corazón y la fe. Con el equipo y los hermanos que usted puede, digamos, involucrar en actividades que quiere, entonces puede llevar adelante algunas cosas. Algunas cosas también vamos a poder hacerlas en combinación con algún otro departamento. Entonces aquí lo importante es ver sus potencialidades que tienen, sus capacidades y también, por supuesto, las limitaciones que podemos llegar a tener para llevar adelante algunas actividades dentro de la iglesia. Después que se dio este primer paso en cuanto al líder, la función del líder, ¿no?, de estos pasos que hemos ido, 5 pasos, ahora se tiene que reunir como segundo paso de planificación, se tiene que reunir la junta directiva de la iglesia, donde están todos los departamentos de la iglesia, donde está el pastor, donde está el anciano, donde está el secretario, donde está el tesorero. Todos los que conforman la junta directiva tienen que reunirse para realizar la planificación anual. Pero ¿qué pasa? Cuando yo voy a realizar una planificación anual y no sé qué es lo que yo tengo que hacer, voy a estar voy a estar perdido, mis hermanos. Entonces, muchas veces fallamos en nuestra lideranza o no desempeñamos bien nuestra lideranza porque no leemos las orientaciones que tenemos. Entonces, esto, mi hermano, el manual iglesia, recuerde bien lo que le digo, esto que usted tiene y que si usted no lo tiene en forma de papel, se lo pueden conseguir en forma de formato electrónico para tenerlo en su computadora, lo puede tener en su tablet, lo puede tener en su teléfono. Pero mis queridos, esto que nosotros conocemos como el manual iglesia es para que lo usemos. ¿Escuchó? Es para que lo usemos. Y acá tenemos las orientaciones. Entonces, es vital que después de que cada departamento, ¿sí?, haya sido confirmado en su función, ahora yo, como líder de departamento, mi deber es ir a la junta, después de haber formado mi comisión, ir a la junta, y entonces, interiorizado lo que me toca hacer, voy a contribuir con el resto de los departamentos para hacer una planificación anual. Y aquí algunos pueden llegar a decir, ¿por qué una planificación anual? ¿Por qué no hacemos una planificación trimestral? Queridos, es mejor tener un panorama anual, ¿sí?, como un proyecto general en el año, de las cosas que uno quiere ir logrando. Si bien esa planificación anual podemos revisarla cada 3 meses en un consejo distrital o cada bimestre o cada mes en la junta de la iglesia. Pero si usted no sabe a dónde quiere ir, nunca va a llegar. Es importante que sepa a dónde quiere llegar y es importante que sepa cómo va a llegar allí y con qué va a llegar allí, con qué medios.
y con qué instrumentos. Entonces, una vez reunida la junta directiva, allí hay que respetar algunos puntos importantes. Entonces, la junta directiva, ¿sí?, va a tener que ser convocada, por supuesto, por el pastor de la iglesia para hacer la planificación anual. Usted puede planificar algunas cosas con su departamento porque tiene libertad para hacerlo, pero cuando hablamos de la planificación anual, ahí entra, digamos, la función presidencial del presidente del distrito, que es el pastor, o en su ausencia, el anciano de la iglesia local. Entonces, en esta planificación hay que considerar algunos aspectos muy importantes, ¿no? Primero de todo, hay que tener en cuenta los desafíos y cronogramas que tiene la Unión. La Unión ya se ha juntado, los departamentos de la Unión, los departamentales de la Unión se han juntado con los pastores distritales y han elaborado un cronograma de desafíos y actividades. La iglesia no puede ignorar esos desafíos y esas actividades, porque si no va a planificar cosas que van a encimarse y la iglesia tiene que estar unida, tiene que ir hacia un mismo sentir, con algunas, digamos, características locales, por supuesto, en su programación, ¿no es cierto? Segundo, el pastor del distrito también se sienta y hace una planificación, lo que le gustaría hacer con la iglesia esta, con la iglesia aquella. Pues bien, el pastor va a tener planificación distrital. Él va a tener que velar por la planificación distrital, pero la iglesia tiene que velar por la planificación de su iglesia local, especialmente los líderes locales, ¿no? Entonces, también, en tercer lugar, está el desafío que la iglesia quiere hacer. Entonces, cada año, el pastor recibe una planilla con varias hojas, donde está desde enero hasta diciembre qué actividades van a tener. Ahí vienen los días de oración, después viene el día del aventurero, día del joven, día de la familia, semana de la familia, viene Semana Santa, etc. Cada mes tiene sus actividades. Entonces, esa planilla, ¿sí?, esa planilla es importante que tenga cada departamento. O sea, cada jefe de departamento debe tener esa planilla para después poder trabajar con su comisión y elaborar un plan de su departamento. Pero antes de elaborar su plan de departamento, tenemos que tener en cuenta que la Unión tiene sus énfasis, ¿tá? Sus énfasis que son importantes. Vieron que la división ha venido trabajando en los últimos años con 3 énfasis importantes: comunión, relacionamiento y misión. Entonces, esos 3 ejes principales de la planificación, en algunas uniones o en algunos campos lo han diseñado de diferentes formas. Si usted mira, por ejemplo, la imagen de la Unión Peruana del Sur, usted va a ver cómo planificó allí, ¿no? Pone comunión y entonces pone el estudio de la Biblia. Pone relación y entonces hace énfasis en los grupos pequeños. Después pone misión y ahí entra pareja misionera, planteo de iglesia, bautismo y, por supuesto, donantes fieles. Y así cada digamos, unión, cada campo hace su plan, pero el eje viene, ¿verdad?, con la orientación de la división, pasa por la unión y de la unión pasa por el pastor hacia las iglesias. Entonces, como ustedes ven, más o menos cómo son en cada una de las uniones. Aquí en el gráfico que yo les estoy mostrando, en esta planilla blanca que aparece ahí en la foto, yo quiero que ustedes vean, esta es la manera en que nosotros en nuestra dinámica de trabajo, con nuestra unión trabajamos. Yo quiero que ustedes, si están en alguna unión diferente, sepan de que usted tiene que respetar, ¿sí?, la dinámica que tiene en esa unión, ¿tá? Yo les muestro simplemente como forma de ilustración. Entonces, esto nosotros recibimos de parte de nuestro presidente, cada pastor recibe, y cada pastor debe planificar y debe plasmar allí lo que cada iglesia va a alcanzar, ¿no es cierto?, en estos ejes de comunión, de relacionamiento y misión. Ahora, si ustedes notan los detalles, dentro de la parte de comunión está por más devoción.
Ese es digamos, es el punto principal. Y dentro de más devoción tenemos el ministerio de oración intercesora que la iglesia debe tener. Una iglesia debe tener oración intercesora, debe ser una iglesia que ora y por lo tanto debe tener en su planificación este ministerio bien desarrollado. También, si queremos que los hermanos tengan más devoción y que la iglesia tenga más devoción, debemos tener, ¿sí?, nuestro alimento diario a través de la escuela sabática. Entonces la iglesia se tiene que preocupar para que cada hermano, ¿sí?, tenga su folleto de escuela sabática. Y también, por supuesto, los niños. Después tenemos los 10 días de oración, que es la parte donde nosotros iniciamos todo el movimiento espiritual y que nos preparamos después para la Semana Santa. En esos 10 días la iglesia está unida en toda Sudamérica y en algunos lugares del mundo. Nos unimos para buscar a Dios, para buscar las orientaciones, para alinear nuestros corazones entre hermanos a fin de lograr la unidad y así trabajar juntos. En esos 10 días de oración lo podemos hacer en grupo pequeño, lo podemos hacer en la iglesia, lo podemos hacer por familia. Eso después cada iglesia lo planificará. Ahora, después tenemos, por ejemplo, dentro de más devoción, yo pongo como parte de mi programación pastoral la formación teológica de mis líderes. Porque yo considero que los líderes necesitan una formación sólida, porque ellos son la plataforma, digamos, del escudo doctrinal de la iglesia. Pero también dentro de la comunión ustedes van a ver que tiene por más salud. Porque como la comunión y la salud están relacionados, ¿no? Recuerden bien, nuestra salud hace que nosotros tengamos una mente más sana y por lo tanto la iglesia debe preocuparse para que haya, ¿sí?, más salud. Entonces la iglesia allí va a ver la semana de salud que va a realizar y también va a promocionar la salud en su comunidad a través de las ferias de salud. Si bien estamos haciendo una misión, pero también estamos teniendo una comunión con la salud, porque cuando usted se dedica a promocionar la salud, su mente se concentra también y toma conciencia de las cosas que usted tiene que ir modificando. Después de estos puntos que tenemos en la parte de comunión, pasamos ahora a la parte de relacionamiento. Ahí, por ejemplo, el primer punto de relacionamiento es por más conservación, o sea, el cuidado de nuestros hermanos, el cuidado de la espiritualidad y que el hermano pueda sentirse que está anclado en una familia espiritual. Entonces, la base es el grupo pequeño. Y aquí la iglesia tiene que darle una alta prioridad a trabajar sobre la base de los grupos pequeños. Pero también todos nosotros somos parte de una familia y por lo tanto debemos darle importancia a las cosas que hacemos en familia, ¿sí? Porque la iglesia está constituida por familias. Entonces vamos a tener allí retiros de familia, programas para la familia, vamos a promocionar la adoración en familia, ¿sí? Vamos a tratar de que nuestras maestras se capaciten y lleguen a desarrollarse como maestras VIP, ¿sí? Vamos a tener esa preocupación. Y también, por supuesto, allí en ese relacionamiento, los clubes conquistadores entran. ¿Por qué? Porque los clubes conquistadores afianzan las relaciones, mejoran las relaciones. Uno se ve los domingos, los sábados de noche, después hay campamentos, después hay actividades que se hacen en conjunto y la iglesia mejora su relacionamiento entre sí. También, por supuesto, está el trabajo de las colonias cristianas de vacaciones, que muchas iglesias lo llevan a cabo y realmente permite relacionarnos de manera particular con la comunidad. Con la comunidad. Cuando el vecino trae su hijo a esa colonia de vacaciones, la iglesia se está acercando y se está relacionando con la comunidad a través de ese hijo y también cuando el padre viene a buscar a su hijo después que cada tarde termine esa colonia de vacaciones, hay un contacto con la iglesia. Entonces tenemos después, por supuesto, la entrada de nuestra iglesia al ministerio de recepción. Todas las iglesias deben tener un buen ministerio de recepción. Entonces, más abajo está ahora concentrado, vamos al punto focal que es la misión. Como resultado de una iglesia que vive en comunión, que una iglesia que vive en un relacionamiento sano, va a haber una iglesia que estará centrada en la misión. No estará peleándose entre sí, discutiéndose entre sí. ¿Por qué? Porque las relaciones mejoraron, porque la comunión profunda con Dios me ayudó a entender
que yo debo tratar de llevarme bien con mi hermano, debo buscar la reconciliación, debo cuidarlo. Y debemos cuidar esa relación si queremos que la iglesia vaya creciendo sana. Si no, las personas que vengan a la iglesia se van a dar cuenta que estamos peleados, que estamos molestos, que hay grupismo. Y eso no debe ocurrir en la iglesia, mis hermanos, ¿sí? Por eso es tan importante que nosotros nos ocupemos en las relaciones sanas entre nosotros. Podemos tener diferencias, claro que sí. Y es sano tener diferencias. Pero cuando vamos a centrarnos en las cosas que el Señor quiere que nos centremos, todos tenemos que mirar a Jesús, porque Él es el que nos quita de las cosas oscuras de esta vida. Elena de White aconseja que cuando nosotros estamos preocupados y estamos invadidos por el negativismo, invadidos por la angustia, saquemos nuestros ojos de todo aquello que es oscuro y pongamos nuestros ojos en Cristo, que es la luz. Y Él va a iluminar nuestra mente. Entonces, la iglesia va ahora a concentrarse también en la planificación, en la misión. Entonces, sí, allí, ¿cuántos grupos pequeños va a tener la iglesia? Ya lo vimos en el relacionamiento. Pero ahora, la iglesia tiene que expandirse. No puede quedarse siempre allí. Miren, hermanos, a veces la iglesia en un lapso de 5 años bautiza 60, 70 personas. ¿Dónde están esas personas? ¿Dónde están después de 5 o 6 años? Tenemos que tener cuidado de cómo nosotros trabajamos. Si en un lapso de 5 años entraron en una iglesia 50, 60 personas, es una nueva iglesia. Y deberíamos expandirnos, deberíamos crecer más, ¿no? Entonces muchas veces porque no podemos ministrar todas las necesidades, porque queremos agarrar todas las cosas muchas veces y no damos lugar a otras personas, la gente viene a la iglesia, se aburre, no encuentra un lugar donde trabajar y se va. Por eso es que es importante que nosotros le demos lugar en esta misión de expansión. Desafiar, ¿no es cierto?, a nuestros hermanos a abrir nuevas iglesias, formar nuevos grupos, nuevas filiales. Y la iglesia, ¿verdad?, de esa manera crece y se expande por diferentes lugares de la ciudad y por supuesto también del país. Allí está la necesidad de crear nuevos grupos, organizar nuevas iglesias, ¿verdad? Tener actividades claras como rompiendo el silencio. ¿Por qué esta parte de romper el silencio? Porque esto es un tema vital hoy en la comunidad y es la oportunidad que tenemos nosotros de estar también en la comunidad haciendo misión con esta campaña que hoy la iglesia en la división prepara materiales tan buenos, tan lindos, que nosotros podemos usarlo y entonces estar presente en la comunidad con esta campaña tan linda Rompiendo el Silencio. También allí vemos, por ejemplo, aparte de Rompiendo el Silencio, vemos, por ejemplo, lo más significativo después de todo el trabajo es cuántas personas el Señor va a añadir a su iglesia. Yo sé que eso depende del Señor, pero hermano, también depende de cómo la iglesia esté trabajando. También depende de cuánto si nosotros hacemos en la ganancia de almas, ¿sí? La iglesia debe saber que esa es su mayor objetivo, su mayor ambición es llevar el evangelio de Cristo a las personas para que ellas sean salvas por ese evangelio. Entonces la iglesia aquí va a poner su blanco de bautismo. Y alguien dice, pero ¿por qué tenemos que poner un blanco de bautismo, pastor? Hermanos queridos, es necesario, ¿sí? No es fundamental, pero es necesario porque tenemos un foco, tenemos un objetivo. Y es bueno saber que estamos trabajando en la función de salvar almas, ¿sí? No hacen a la esencia de la iglesia, pero sí nos pone y nos traza un desafío. Esa es la importancia, ¿sí? La iglesia siempre ha ganado alma, pero es bueno marcarnos a nosotros un desafío para saber si con las cosas que nosotros hacemos estamos enfocados en aquellas cosas que son importantes, que es la ganancia de alma. Entonces, ponemos allí, por supuesto, la parte del número de bautismos que la iglesia quiere
alcanzar con todo lo que va a desarrollar dentro de su programación. También tenemos, por ejemplo, el famoso Impacto Esperanza. Allí la iglesia va a poner en el blanco anual cuántos libros va a comprar, cuántos libros va a comprar con los fondos de la iglesia y que después los hermanos lo van a repartir, o cuántos libros van a comprar los hermanos y lo van a ir pagando. Cada iglesia lo resuelve en su punto. ¿Por qué? Porque ahora ese dato el pastor lo lleva a la unión y entonces sabe lo que cada una de sus iglesias va a necesitar para hacer el Impacto Esperanza, que la iglesia lo hace en una fecha ya establecida, ¿no? Entonces después también tenemos los centros de Semana Santa, que dentro de poco ya estamos allí a pocas semanas de la evangelización en Semana Santa. Entonces allí la iglesia pone ¿cuántos centros? Centros de niños, centros de adultos, centros de jóvenes, si lo vamos a hacer en un si lo vamos a hacer en la iglesia, si lo vamos a hacer en una casa. ¿Dónde? La cantidad. ¿Por qué? Porque eso también es importante para conseguir los materiales. El pastor necesita esos datos para que él pueda ir a la unión y decir, necesito estos materiales para llevar adelante la evangelización en la Semana Santa. También tenemos allí, por ejemplo, después de los centros de Semana Santa, los evangelistas laicos. Y queridos, acá esto es un gran desafío. Realmente es un gran desafío. La iglesia necesita tener evangelistas laicos. La iglesia necesita que hermanos o hermanas se preparen para ser evangelistas laicos. ¿Cómo lo van a llegar a hacer? Pues bien, el pastor buscará la forma, la iglesia buscará la forma en que estos hermanos que desean dedicar semanas o 2 semanas o 3 semanas o un mes para evangelizar. A veces puede ser un hermano que está jubilado, a veces puede ser un hermano que dedica sus vacaciones a hacer evangelismo, pero debe tener una preparación, debe tener una educación. La voluntad es buena, pero hay que capacitarnos, hermanos. Hay que capacitarnos para dar lo mejor de nosotros, ¿verdad? Si bien los materiales hoy la unión nos concede a través de la división, tenemos los bosquejos, tenemos los PowerPoint, tenemos la música, pero falta muchas veces el evangelista. Y yo te desafío que si Dios está llamándote para ser evangelista, te prepares. Habla con tu pastor para que él te ayude a desarrollarte en ese ministerio. Pero también, por supuesto, si va a haber evangelistas laicos, la iglesia tiene que poner dentro de su planificación cuántas campañas de evangelismo va a realizar. ¿Sí? O sea, va a realizar 2 campañas, 3 campañas, uno al comienzo de Semana Santa, otra a la mitad como joven y otra al final, para cerrando el año. Pues bien, la iglesia tiene que definir cuántas campañas evangelistas va a tener. ¿Va a ser una semana? ¿Va a ser de un mes? ¿Va a ser de 2 meses? ¿Va a ser de 3 semanas? Ustedes lo deciden en la planificación, ¿sí? Pero eso tiene que estar establecido, la cantidad de campañas. Después se decidirá si serán semanas, serán meses, pero tienen que poner allí qué número de campañas van a realizar. Después vamos a la parte, digamos, de misión, en el punto 5, o sea, 2 de lo que sería misión, la parte de por más fidelidad. La misión tiene que ver con fidelidad. Claro que sí, tiene que ver con fidelidad. Entonces allí la iglesia debe también en su planificación ver cómo está la fidelidad. Y hermanos, miren, hay gente que tiene miedo de hablar de estos temas. Hay gente que tiene miedo de tocar esos temas en la junta o tocar con la iglesia. Hermanos, el dinero es sagrado y debemos velar para que nuestra hermandad sea fiel al Señor. No porque queremos que el dinero esté en la iglesia, sino porque tiene que ver con la espiritualidad de la iglesia. Entonces, cuando la iglesia no se ocupa por buscar que la hermandad sea fiel en sus diezmos, sea bondadoso en sus ofrendas, estamos, digamos, siendo incompletos en la manera en que ministramos a la iglesia. Y acá la iglesia tiene que también buscar que los hermanos sean fieles en el diezmo. No solamente que den un diezmo, sino que sea un diezmo fiel, ¿sí? Y allí por eso que si uno va
va a hacer una planificación y vamos a tener el ingreso de 20 nuevos hermanos, por supuesto, los diezmos de la iglesia deben elevarse, porque aquellos hermanos nuevos, si tienen trabajo, van a empezar a dar su diezmo porque la iglesia enseñó lo que la Biblia dice. Entonces también tenemos que ver el incremento de las ofrendas. A veces somos muy bondadosos con nuestra iglesia local y muy mezquinos con nuestra iglesia nacional y mundial. Recuerden, ¿verdad?, que 40% de mi ofrenda va a la unión y va al campo mundial. Y el 60% de ese dinero de la ofrenda yo puedo decidir en qué lugar poner. Pero no puedo, ¿sí?, poner el 100% allí y dejar a la iglesia nacional y a la iglesia mundial sin los recursos para seguir creciendo como iglesia en los campos mundiales. También allí es necesario que la iglesia y la lideranza tome en cuenta el pedir a la unión, pedir al departamento mayordomía que hagan un diagnóstico espiritual. Es muy importante esto para saber cómo la iglesia está, ¿no? Entonces, en ese diagnóstico espiritual financiero, ¿sí?, se ve realmente si la hermandad está siendo fiel. No es para juzgar a la iglesia, es para ayudar a la iglesia a tomar conciencia de que Dios nos está llamando a una fidelidad completa. Lo que es la mayordomía, es el señorío de Cristo en nuestras vidas. Y por último, tenemos los números de participantes, ¿sí?, en las jornadas de enriquecimiento espiritual. La iglesia por más de 15 años ha venido trabajando con esto, ¿no? Ha venido trabajando con estas jornadas. Y es bueno que especialmente el departamento de mayordomía se ocupa de esto. Una vez que nosotros hemos llenado esta planilla, acá por supuesto puede haber algunas cosas más. Puede ser, por ejemplo, número Caleb, que queremos ingresar a la iglesia, queremos llamar Caleb. Puede haber, por ejemplo, otras cosas más aquí que nosotros podemos poner dentro de una programación local. Pero estos son los lineamientos que más o menos la iglesia tiene que tener en su planificación. Estos son los desafíos. Ahora, una vez que estos desafíos fueron escritos en el blanco, ¿sí?, entonces corresponde distribuir, ¿sí?, estos desafíos. ¿Quién se va a encargar, por ejemplo, del ministerio de la oración intercesora? Sabemos que ese ministerio lo lleva el Ministerio de la Mujer. Por lo tanto, el Ministerio de la Mujer va a anotar, ¿verdad?, va a tener una copia borrador de estos desafíos y va a señalar que de estos desafíos que hay acá, ¿cuál le corresponde a ella, ¿verdad?, llevar adelante? Si nosotros vamos, por ejemplo, suscripción de escuela sabática, ¿qué departamento le corresponde ocuparse de ese desafío? Escuela sabática, publicaciones, pero también, por supuesto, tiene que ver hogar y familia. ¿Por qué? Porque hogar y familia tiene que preocuparse por el alimento de la familia. Tiene que preocuparse para que los niños tengan su lección de escuela sabática, para que los padres tengan su lección de escuela sabática. Y por supuesto, los ancianos, que son los ministros locales, también deben estar detrás de este plan. Entonces, no es solo un departamento. El Ministerio de la Oración Intercesora no es solamente un departamento. Hay uno que lo coordina, claro que sí, ¿verdad? El suscripción de escuela sabática lo coordina publicaciones, pero quien debe estar atrás allí es escuela sabática, Ministerio de Niños, familia, ancianos, ¿sí?, club de conquistadores. Todos deben buscar para que los participantes tengan su folleto de escuela sabática. Después, por ejemplo, vemos también aquí los 10 días de oración, Ministerio de la Mujer, Departamento de Ancianos, departamentos diversos. ¿Cómo vamos a hacer esos 10 días de oración? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? ¿Qué departamentos van a contribuir aquí y allá? ¿Cómo vamos a hacer, por ejemplo, el sábado los 10 días de oración y ayuno? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué parte va a ocupar cada departamento para que esas 10 horas de ayuno y oración sean amenas en la iglesia? ¿Vieron? Hay una contribución integrada de la planificación. Entonces, cuando hablamos por más salud, por ejemplo, hay un departamento del Ministerio de la Salud.
Y allí se tiene que encargar de que haya la promoción de la salud, ¿no? Entonces, publicaciones va a tratar de que haya libros sobre salud, se va a promocionar la salud, va a haber ferias de salud, ¿verdad? Y esto va a ser muy bueno, para la iglesia. Entonces, allí el Departamento de Salud anota cuáles sus obligaciones en esta planificación. Después tenemos, por ejemplo, grupos pequeños, eso es MIPES, ¿no? MIPES se ocupa de la formación de los grupos pequeños, pero todos los otros departamentos tienen que contribuir y colaborar. También tenemos el retiro de familia, ahí viene Hogar y Familia. Hogar y Familia es un ministerio que está aquí en Emmanuel la Iglesia, establecido, y es bueno si hay la cantidad de miembros como para ir formando todos los ministerios, sería bueno. Si no, algún departamento tendrá que suplir para que este objetivo sea llevado adelante. Tenemos también maestras VIP, escuela sabática de niños. Tenemos Club de Conquistadores, aquí claramente Club de Conquistadores, pero también está el Ministerio de Niños y está JA, sobre todas las cosas que tienen que ver con el Ministerio de Clubes. Ministerio de Recepción, ahí entra el Ministerio de la Mujer, pero también entra el Ministerio de Diaconado. Tanto mujeres como hombres, ayudar en la recepción de la iglesia. Después, cuando vamos en la parte de misión, tenemos, nuevos grupos. Ahí viene el MIPES, evangelismo, ¿verdad? Tenemos número de bautismo, rompiendo el silencio, el Ministerio de la Mujer. Y así, cada una de estas partes, ¿sí? Cada departamento va a cumplir una función. Pero acá no está todo lo que es la obligación, digamos, de la iglesia. Una vez que yo, como líder del departamento, ya tengo más o menos visualizado, yo me voy a llevar eso, ¿verdad? Voy a llevarme un borrador de eso, voy a llevarme la planificación que tiene de las actividades, el cronograma de actividades del pastor y de la unión, y entonces voy a reunirme con mi comisión y voy a ver cómo ahora yo, como departamento, por ejemplo, vamos por un ejemplo de comunicaciones, voy a contribuir a que estos desafíos y las obligaciones que tiene la Junta de la Iglesia y los departamentos se lleven a cabo para que haya, ¿sí?, una planificación estratégica, una planificación anual, ¿no? Entonces, en esa Junta, digamos, planificadora del borrador, puede haber más o menos una semana de tiempo, una semana y algo, una semana y media, donde cada departamento va y con su comisión analiza, ¿sí?, y hace una planificación. Ahora, cuando comenzamos en la planificación, viene lo que nosotros vamos a tocar en el tercer módulo. Así que vamos a hacer un descanso, un receso, y entonces vamos a ir a la última parte de la planificación.